Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero continuar ahora donde lo dejamos la semana pasada. La Biblia dice en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es de otra traducción que resalta la palabra griega no, que en realidad es absolutamente nada y no deja excepciones. Amén. Es un no que es muy rotundo. Por tanto, ahora no hay condenación en absoluto para los que están en Cristo Jesús. Debemos saber que ahora estamos en Cristo Jesús, encerrados en Cristo, y Dios nunca te verá separado de Cristo, porque Dios ve tu identidad de ahora en adelante siempre y nunca fuera, sino siempre en Cristo. Y todo lo que le pasó a Cristo te ha pasado a ti. Cuando murió en la cruz, Dios dice que estás crucificado con Él, moriste con Él, fuiste sepultado con Él. Cuando Dios lo resucitó de los muertos, fuiste resucitado con Él. Y cuando Dios hizo que Jesús se sentara a su diestra, tú te sentaste con Él. Aleluya, alabado sea el Señor. Y en ese lugar, amén, en esa esfera, donde estás en Cristo Jesús y estás en Él para siempre, no estás allí por tu esfuerzo. De hecho, en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él. En otras palabras, es obra de Dios. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya, alabado sea el Señor. Jesús es todo esto para nosotros y viene por nosotros. Amén, sabiendo que estamos en Cristo. Y en ese lugar somos bendecidos con todas las bendiciones. Amén, alabado sea el nombre de Jesús. Continúa diciéndonos que Dios condenó el pecado en la carne. Cuando fuimos crucificados con Cristo, Dios condenó el pecado en la carne. Note en singular, pecado en la carne. Todos nuestros pecados son perdonados. Lo que hacemos son los pecados, ¿no? Todos los pecados son perdonados a través de la sangre de Cristo. Pero ¿quiénes somos? Nuestro viejo hombre. Solo podemos pecar. Somos así. Cuando Adán cayó, la naturaleza pecaminosa se transmitió de generación en generación y todo niño nace en pecado. Todos somos pecadores, amén. Entonces lo que pasó es que Dios nos puso en Cristo. Amén. Cuando Cristo se hizo ofrenda por el pecado en la cruz, Dios nos puso en Cristo y nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, fue crucificada y se eliminó. Amén. Para que cuando Dios resucitara a Cristo de los muertos, el nuevo tú resucitará. Amén. Creado en justicia y verdadera santidad, resucitaste con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero necesitas saber una cosa, aunque tu espíritu nace de nuevo, tu espíritu es justo a los ojos de Dios, pero tu mente intenta ponerse al día. Tu mente está constantemente siendo renovada. Amén. La Biblia dice en más de un lugar, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. En otro lugar, y renuévense en el espíritu de su mente. Así que la mente necesita ser renovada a lo que nos ha pasado. Una vez que eres salvo, naces de nuevo. Alabado sea el Señor. Todavía sientes, a veces te sientes como el viejo hombre. Sientes que tienes todas estas batallas espirituales en tu reino emocional. Sientes depresión, sientes ira, sientes todas estas cosas como si no fueras salvo, no tuvieras como si todavía tuvieras la vieja naturaleza, pero no, amigo, naciste de nuevo. Todo eso está en tu reino emocional, tu reino del alma, no está en tu reino espiritual. El verdadero tú, tú eres un espíritu, vives en un cuerpo. Te mostraré esta ilustración, ¿de acuerdo? Este gráfico. Es bueno que nos conozcamos como Dios nos hizo. Como dije, quién eres es, eres espíritu, eres un ser espiritual que vive en un cuerpo, pero también tienes un alma, ¿cierto? Repita después de mí, soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Amén, tu cuerpo es tu casa, tienes un alma, no eres un alma, eres un espíritu. Amén. Ese es el verdadero tú. Eres espíritu, tienes un alma, vives en un cuerpo. Amén. Entonces, cada parte tiene sus propias funciones que Dios te ha dado, ¿cierto? En tu cuerpo están los cinco sentidos. Tienes la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Esas son tus funciones corporales. Bien, en otras palabras, cualquier cosa que los active está activando tu cuerpo. Entonces, alma, la función del alma es esta: mente,
emoción, voluntad. Tus emociones, ya sea que sientas alegría o sientas júbilo, sientas paz o te sientas deprimido, no te sientes bien, es solo una emoción. Todo está en tu alma, no es verdad en tu espíritu. ¿De acuerdo? Ahora, las emociones pueden afectar tu cuerpo y eso lo vamos a ver también. Pero luego, mira la voluntad. Tu voluntad está en tu alma. Tú decides en tu alma. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las funciones del alma. ¿Y cuáles son las funciones del espíritu? El espíritu es comunión, intuición y conciencia. Ahora, la comunión es comunión con Dios. Ahí es donde tienes comunión con Dios. No tienes comunión con Dios con tu cuerpo. No es, siento a Dios. Es cierto que a veces sentimos a Dios. Eso está bien y es bueno, pero no confíes en eso. Amén. Tienes comunión con el Padre. En el Espíritu, el Padre busca que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. ¿Bien? Ahí es donde tienes comunión con Dios y es la comunión más íntima. Amén. Incluso corporalmente, si lo sientes, ¿qué va a pasar cuando no lo sientas? Corporalmente. Las sensaciones corporales ya no están allí. Sé que la gente llora a veces en la presencia tangible de Dios. Y yo quiero que la gente tenga experiencias como esas. Y las he visto. Y no estoy excluyéndolas. Pero no quiero que dependamos de esas cosas. Dios dice que andamos por fe en el reino espiritual, no por la vista. ¿De acuerdo? Y luego, tampoco puedes contactar a Dios con tus emociones. Dios, quiero sentirte, Señor, en mis emociones. Entonces, si siento alegría, siento paz y todo eso, sentimientos de felicidad, sé que estás cerca. No, no, no dependas de eso, porque tus sentimientos pueden subir y bajar. Amén. Pero en tu hombre espiritual tienes comunión con Dios. Solo sé consciente. Y por eso, orar en lenguas es en realidad orar en el espíritu, mientras que orar con la comprensión es orar con el alma, con la mente, con el entendimiento. Entonces, la parte más profunda de la comunión con Dios es en tu espíritu. Esa es una de sus funciones. Y luego la intuición. Ahora, la intuición, aunque la gente esté muerta espiritualmente, pero ciertas funciones, la palabra muerto no significa el cese de todas las funciones espirituales. Incluso si las personas no son salvas, tienen cierta cantidad de comunión. Hay tiempos en que sienten a Dios en la comunión, pero están en un estado amortiguado. Esa es la mejor palabra, está amortiguado, como dice la Biblia. Una viuda, hablando de cierta viuda que vive en el placer pecaminoso, está muerta mientras vive. El hijo pródigo, cuando estaba viviendo en el pecado, el padre dice, mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Así que lo mismo, estamos separados de Dios en el sentido de que las funciones siguen allí, pero están dormidas. Pero cuando naces de nuevo, todas cobran vida. Amén. Plenitud. Amén. Con toda su fuerza. Alabado sea el Señor. Han resucitado. Aleluya. Incluso hay personas del mundo que pueden sentir intuición antes de que su mente entienda algo. Por eso es importante que conozcamos la intuición. Amén. Y la Biblia nos dice que para los que nacen de nuevo, los que son creyentes en Cristo, hay un nuevo pacto establecido con ellos en Cristo. Y es que Dios te guiará desde adentro. Amén. Dios pondrá su espíritu en ti y te guiará desde adentro. ¿Y cómo hace Dios eso? Intuición. Alabado sea el Señor. Debemos aprender a vivir por nuestra intuición. Amén. Sé padre por intuición. Amén. Cuida a tus hijos con tu intuición. Escucha lo que Dios te dice. Amén. Incluso comemos por tu intuición. Tu intuición te dice suficiente. Tu intuición dice, hoy puedes comer más. No te dejes llevar por siempre como menos. Si tu cuerpo te dice que comas más, probablemente te esté preparando para una tarea que agota tu energía, que tienes por delante. Pero lo que sea, solo sigue la intuición en el interior. Y cuanto más practicas eso, como con los músculos del brazo, se vuelve más y más fuerte. Pero es fuerza espiritual. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora vemos conciencia. La conciencia es la parte donde, en realidad, la palabra conciencia en griego es lo mismo que estar consciente. Como la Biblia nos dice en Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse.
¿Por qué? Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. En otras palabras, si todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado, traer un cordero como ofrenda por el pecado, traer un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y esas cabras mueren en su lugar y son perdonados por un día, una semana, y así se hacía, ofrecen diariamente, nos dice la Biblia, así como también anualmente. ¿Cierto? Cuando traen el becerro en el día de la expiación, la Biblia dice que todo esto es temporal. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos pueda quitar los pecados. Y Dios dice que si esos sacrificios hubieran funcionado, los adoradores no tendrían más conciencia de los pecados. ¿Ves eso? ¿Por qué somos conscientes del pecado? Siempre que somos conscientes del pecado, la conciencia del pecado es como decir que Jesús no hizo un buen trabajo. Decimos que la palabra de Dios mintió. Si continúas leyendo más adelante, dice el Espíritu Santo incluso, en el versículo 17, incluso el Espíritu Santo nos testifica, diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta es una cita, la última cláusula del nuevo pacto. Amén. Que Dios ha establecido por medio de su Hijo Cristo con todos nosotros. Amén. El nuevo pacto dice que la razón por la que todo funciona, haré, lo haré, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Espíritu Santo da testimonio con nosotros diciéndonos, oye, tus pecados te son perdonados. Dios no está tratando contigo en base a tus pecados. Dios está tratando contigo basado en Cristo, amén. Sin embargo, somos tan conscientes de nuestros pecados y el cristianismo de hoy en su mayor parte está predicando el pecado casi siempre, en lugar de predicar la respuesta, amén. El Señor Jesucristo, su obra consumada, la gracia de Dios, la justicia de Dios, que es un don, aleluya. Estamos enfatizando el pecado como si la deuda no hubiera sido pagada. Amigo, si ves la Biblia cuidadosamente, encontrarás que la Biblia nos dice muy claramente que el evangelio que Pablo predicó es un evangelio que declara la justicia de Dios como un regalo. Muy claro, ve Romanos 1, versículo 16. Aquí, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Evangelio significa buenas noticias. Simplemente significa buenas noticias porque es poder de Dios para salvación. En este evangelio, en él, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Durante mucho tiempo solía leer que el justo por la fe vivirá y la idea, me pregunto si tú tienes la misma impresión que yo. La idea es que lo único que conocemos es el justo. El justo por la fe vivirá, es decir, ellos confiarán en Dios para sus finanzas y su provisión, especialmente los que están en el ministerio de tiempo completo para el Señor. Están viviendo por fe. El justo por la fe vivirá, pero en realidad ese no es el énfasis en el griego. La estructura griega en realidad dice que el justo por la fe vivirá. Los que son justos por la fe vivirán. Me gusta la traducción New English Translation. Lo saca a la luz. Dice, el justo por tener fe vivirá. Observa quién vivirá y no morirá. Los justos por tener fe. Amén. Tendrán vida en abundancia. Ahora, si estás enfermo y crees que eres justo por la fe a causa de tu confianza en el Señor Jesucristo y recibiste el don de la justicia y confiesas, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Adivina qué va a pasar con la muerte, con la enfermedad. Tú vivirás. Si tú vives, esa cosa muere. Aleluya. Amén. El justo por la fe vivirá. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora volvamos a Romanos 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Algunas personas dicen, Pastor Prince, ¿hay creyentes que están en la carne? Bueno, amigo, la Biblia dice, tú no estás en la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne. Tú aquí siendo creyente, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ves eso? ¿Ves eso? No estás en la carne, estás en el Espíritu. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Bien, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cada vez que experimentas depresión, experimentas la muerte en tu alma. Esa es una manifestación de la muerte. La muerte se manifiesta como depresión en tu cuerpo. La muerte puede manifestarse como enfermedad, dolencia, fatiga constante. Estos son signos de debilidad y muerte. Ok, amigo, no te preocupes. Para el Hijo de Dios, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, todavía tenemos el cuerpo viejo. Cuando Jesús venga de nuevo, tendremos un cuerpo nuevo, ¿verdad? Amén. Alabado sea el Señor, aleluya. Él va a transformar nuestro cuerpo como su cuerpo. Pero hasta entonces, tenemos este cuerpo. Y la Biblia dice, aunque Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu está vivo a causa de la justicia. Ahora, esa justicia no es algo que tú haces, es lo que eres. Amén. Eres la justicia de Dios en Cristo. Amén. Así que tu espíritu vive a causa de la justicia. La cosa es esta. Si solo puedo lograr que esa vida en mi espíritu toque mi mente y luego que fluya en mi cuerpo, ¿cómo es eso posible? El siguiente versículo te dice, pero si el espíritu de aquel... Así que aunque tu cuerpo esté muerto a causa del pecado y tu espíritu viva a causa de justicia, y si el espíritu, este es el Espíritu Santo, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Puedes recibir vida del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. Amén. ¿Cómo funciona? Volvamos a mi gráfico sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué tienes en tu espíritu? Justicia. ¿Pueden ver eso? La Biblia dice que tu espíritu es vida a causa de la justicia. Ahora, lo que quieres es la vida en ese espíritu, porque eres justo. Quieres que esa vida toque tu alma, que impregne tu alma. Quieres que no solo esté contenida en tu espíritu, sino que salga y toque tu alma. Y luego, después de eso, toca tu cuerpo. Eso se muestra en sanidad, salud, plenitud. Amén. Renovación de la juventud y la fuerza. Aleluya. Pero nota que todo comienza con tu espíritu. Tu espíritu nace de nuevo. Tu espíritu es justo. Y Dios quiere que seas consciente. Ahora, ¿dónde eres consciente? Eres consciente en tu espíritu, ¿verdad? Ejercita estar consciente de que eres la justicia de Dios en Cristo. Y lo haces al confesar. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Entre más lo confieses, ve al punto donde lo sientas incluso en tus emociones. Amén. Porque tus emociones son el reino de tu alma. Ahora quieres esa vida ya está en ti. Esa vida, Zoe, esa vida de Dios está en ti. Si esa vida puede tocar tu depresión, será el final de tu depresión. Si esa vida puede tocar esa enfermedad en tu cuerpo, amén, sanará tu cuerpo. Alabado sea el Señor. Esa vida necesita salir de nuestro espíritu y entrar en nuestros cuerpos. Pero ¿cuál es el problema? Dice que el espíritu es vida a causa de la justicia y no somos conscientes de la justicia. Entonces, mientras el reino de tu alma, tu mente, volvemos al versículo 6, porque el ocuparse en la carne es muerte. ¿Te das cuenta? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, el reino de tu alma es el factor decisivo. Te vas a centrar en el hecho de que tu espíritu es ahora. Ahora estoy ilustrando como si yo fuera el alma. El alma decide poner su mente, su enfoque en la carne o su enfoque en el espíritu. Tu espíritu, amigo, es vida. ¿Por qué? Es justicia. Amén. Por justicia. Ahora, la Biblia dice que concentres tu mente en eso. Escucha enseñanzas sobre eso. Amén. Renueva tu mente a lo que realmente eres. Y luego, si pones tu mente en el espíritu, es vida y es paz. Amén. A tu reino anímico. Lo sentirás incluso en tu mente, en tus emociones. Aleluya. Va a afectar tu voluntad. Alabado sea el Señor. Entonces, esa depresión, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Está en tu alma, en tu mente.
Amén. La enfermedad se encuentra en tu cuerpo, pero la vida y la paz pueden tocar esa depresión y quitarla e inundar tus emociones. Amén. Inundar tu reino anímico con vida y paz. Aleluya. Entonces, ¿dónde está el punto donde hay una ruptura? Es porque no somos conscientes de que somos justos, porque esa vida está en esa justicia. Entre más consciente estés de ello y pongas tu mente en el Espíritu, adivina qué, la vida sale y toca tu mente. Y luego, cuando tu mente es tocada, va más lejos y toca tu cuerpo. Ahí es cuando eres sanado. ¡Aleluya! Oye, yo predico y me pongo feliz. Amén. Dios quiere que esa justicia, esa vida, de esa justicia, es lo que eres en Cristo. Dios quiere que seas consciente de ello para que impregne tu alma, tus emociones. Amén. Estoy empezando a decirle a la gente que incluso lo confiesen hasta que lo sientan. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Deja que impregne tu alma, deja que impregne tu mente, tu cuerpo. Y luego solo es un paso del alma al cuerpo. Cuando el alma lo experimenta, amén, tu cuerpo experimenta plenitud, vida y paz. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.